Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir avanzando con lo que es la conquista del imperio inca por parte de don Francisco Pizarro, que era primo lejano de Hernán Cortés, conquistador de México, y también este es uno de los grandes conquistadores de América. Recordemos que había viajado a España para pedir los permisos pertinentes al rey de España, Carlos V, pero como él no se encontraba en la corte en ese momento, fue la reina Isabel de Portugal quien le dio estos permisos a Pizarro. ¿En qué consistió este permiso que le dio la reina Isabel? Pues bien, son las capitulaciones de Toledo, que es un permiso que abarca una cierta cantidad de leguas y que básicamente lo que dice es que Pizarro es gobernador de las tierras que conquiste dentro de la cantidad de kilómetros permitidos, en este caso leguas permitidas por la capitulación. Ahora bien, el imperio inca es el más grande de todos los imperios de América, también conocido como el Tahuantinsuyo. Recordemos que Suyo es estado y Tagua cuatro, por lo tanto es el imperio de los cuatro estados. Abarca varios países de América, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina, Chile, y se basaba principalmente en un sistema de impuestos que eran las mitas. La mita era una forma de pago consistente en trabajo. Podía ser trabajo de distinto tipo, en construcciones, formando parte del ejército en el caso de las mitas de guerra. También podía haber un impuesto en productos, pero principalmente la mitad, porque los incas basaban su imperio en el trabajo, más que en cualquier otra cosa, no tanto así en el oro, ¿ya? Su rey era el Zapa Inca, que era considerado un dios, era considerado del linaje de dioses, y lo que conocían ellos como la corona del Inca, la corona del rey, es la Mascaipacha. Ellos prácticamente no usaban oro, usaban más que nada otros materiales, como plumas, por ejemplo. La carretera más grande que cubría, que abarcaba todo este imperio, es el Capac Ñan, que era recorrida por los chasquis, que usaban una hoja de coca bajo la lengua para poder aguantar las alturas de todo este imperio andino. Ahora bien, el imperio en sí, en general, se basaba en tres leyes incas, que eran las tres principales. Una era Amaquela, no seas perezoso; otra Amasúa, no seas ladrón; y otra Amayuya, no seas mentiroso. Eh, si alguien rompía alguna de estas leyes, el castigo era fuerte, el castigo era duro. Eh, Abarcaba desde azote a desollamiento. Son muchos tipos los tipos de castigos que podían haber. El ejército inca era el más imponente, era el más grande. A diferencia de los aztecas, ellos peleaban para matar. Recordemos que el soldado azteca lo que buscaba era capturar en las guerras floridas. El inca no. El guerrero inca simplemente mataba, pero como se basaban más que nada en la intimidación de los pueblos que querían someter, o sea, lo hacían por las buenas o por las malas. Si el pueblo aceptaba ser sometido, no había problema y pagaba su tributación en forma de mita, ya sea trabajando, formando parte de una construcción, mita de guerra, que también podía ser formar parte, que su gente formara parte del ejército para agrandarlo. Básicamente eso. Los jóvenes, cuando cumplían cierta edad, hacían el servicio militar. Esto lo hacía cada joven del imperio inca. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los curacas eran eh, jefes de Estado, de los pequeños jefes, eran los jefes andinos, por así decirlo, los señores andinos de los distintos pueblos sometidos por los incas. Ahora bien, ¿de dónde venía mayormente eh, el oro de los incas? Venía de una cultura anterior que enterraba a sus muertos con oro, que eran los mochicas. Entonces los incas sabían dónde estaban estas tumbas y obtenían oro de ahí. Pero para los incas el oro no era algo tan importante, porque recordemos que ellos su tributación la basaban en trabajo, en otras cosas. El oro podía ser uno que otro adorno,
pero no, para ellos en general no tenía gran importancia. El dios principal de los incas era Viracocha, un dios guerrero que podemos encontrar en diferentes construcciones incaicas, ¿ya? Él era el creador de todo. Y ahora bien, como los Zapa Incas eran considerados dioses, ellos venían de esta línea, ¿ya? De hecho, hubo en algún momento un inca que se llamó Viracocha, a sí mismo. Y estamos en un momento en que en el imperio inca murió el Zapa Inca, Huayna Capac, y los incas, para decidir quién era el nuevo rey, el nuevo Zapa Inca, lo decidían entre los hijos del rey, no necesariamente el mayor, y era entre los hijos que tenían mayores habilidades, o era el más fuerte, o cualquier cosa por el estilo. Pues bien, en este momento, Huayna Capac tenía a Huáscar Inca, que era quien había sido investido, ya, como podemos ver acá, eh, como el Inca, pero él no era muy popular. Era más popular Atahualpa, el otro hijo de Huayna Capac. Y Atahualpa quería ser el Zapa Inca y además disponía de los guerreros de su padre, de los generales de su padre. Entonces militarmente estaba mejor, en mejor situación. En cambio, Huáscar no contaba con ese poderío militar con el que contaba Atahualpa. Y cuando llega Hernán Cortés se encuentran con que hay una guerra civil entre estos dos hermanos. ¿Ya por quién se convierte en el nuevo emperador del imperio inca, en el Zapa Inca? ¿Qué es lo que ocurre? Eh, en el primer encuentro que hay entre los españoles y los incas, eh, Atahualpa se muestra con toda su gente, con mucha pompa, ¿ya? Y no se preocupa por los caballos que asustaban al resto. Los caballos, los españoles trataron de asustar con sus caballos, haciendo movimientos con sus caballos, pero Atahualpa ni siquiera se inmutó y se puso a tomar un líquido, un alcohol, de la calavera, del cráneo, de un ejecutado, de alguien que haya sido ejecutado hace poco. Así como diciendo, a mí ustedes no me asustan, no me preocupan porque yo soy Dios en la tierra. Y entonces él quedó de tener una reunión con Francisco Pizarro al día siguiente en Cajamarca. Y sucede que los españoles estaban preocupados por lo que podía pasar al día siguiente. Entonces esa noche Francisco Pizarro eh, trama algo para poder sorprender al Zapa Inca. Y fue así como al día siguiente, cuando tienen esta reunión con Atahualpa, eh, Pizarro tenía a varios de sus soldados escondidos alrededor, armados obviamente, y cuando aparece Atahualpa con toda su gente, con toda esa arrogancia que lo destacaba, con su porte, imponiéndose siempre, aparece un sacerdote que eh, le lee una especie de requerimiento. Recordemos que el requerimiento eh, son estas frases, estas palabras que leían los españoles, eh, diciéndole a los pueblos que se sometieran por las buenas o por las malas, básicamente algo muy parecido a lo que hacían los incas. Y después le presenta una Biblia a Atahualpa, el cual revisa esta Biblia y no le parece interesante porque para él es otra cultura, no significa nada, así que él bota, tira este libro y en eso, cuando ocurre eso, los españoles se sintieron gravemente ofendidos, por lo que Pizarro manda a su gente, ellos disparan, matan a muchas personas y capturan a Atahualpa. Una vez capturado Atahualpa, el imperio inca está en manos de los españoles. Y es así como este Zapa Inca pasa a ser encerrado por los conquistadores, por sus captores, ya quienes lo han capturado. Y con esto, al tenerlo capturado a él,
Ellos dominan ahora el imperio inca. Era así de fácil eh, ganarles a este imperio, simplemente capturando al rey igual que en el ajedrez. Mientras era capturado, Atahualpa manda a matar a su hermano Huáscar para evitar eh, que los españoles usen a Huáscar en su contra en esta especie de guerra civil que había. Recordemos bien. Otra de las cosas que hace es le regala a su hermana a Pizarro como esposa, y Pizarro la bautiza y la llama Inés. Inés Guaylas es como se llama, la hermana de Atahualpa, que fue regalada para que se casara con Francisco Pizarro. Como los españoles querían oro y Atahualpa no les decía dónde estaba o no hacía aparecer oro, simplemente amenazaron con matarlo. Por lo tanto, para evitar esto, Atahualpa lo que hace es ofrecerles una habitación llena de oro hasta donde llegara a su mano. Y así es como aquí lo muestran en el dibujo, levantando los brazos, diciendo, hasta acá, hasta el techo de esta habitación, yo les puedo llenar esta habitación con oro para ustedes por mi rescate. Finalmente lo hace, manda gente, cumple con esta petición y como los demás españoles seguían pensando que Atahualpa estaba tramando algo, porque era alguien muy inteligente. De hecho, mientras era capturado, le enseñaron a jugar ajedrez y él les ganó a alguno de estos conquistadores españoles en el juego. Ellos insistían en que estaba tramando algo. Así que inventan algunos cargos contra él y lo matan, le ofrecen quemarlo vivo o ahorcarlo. Básicamente le dicen que si se bautiza o si se acepta bautizarse, lo van a ahorcar. Por lo tanto, él acepta, se bautiza y en lugar de quemarlo en la hoguera, lo ahorcan. Después de esto, los españoles cometen muchas atrocidades para buscar oro. Torturan a mucha gente y eso llega a oídos del rey de España, el cual les da la orden de que no sigan haciéndolo. Ya estos son dibujos de la época, las formas que tenían ellos para seguir torturando a gente para el oro. Pero ellos simplemente no le obedecieron al rey de España. En este momento, eh, Pizarro era quien mandaba en América o en Sudamérica, en su gobernación. Sobre él solamente estaba el rey, pero él no le había hecho caso al rey en este momento. Ellos seguían matando y torturando gente. Luego de esto, eh, Pizarro sigue avanzando hacia el Cusco y, y llegan a él los señores de los pueblos sometidos, de los distintos pueblos sometidos, porque aquí ocurre lo mismo que ocurrió con México, que las demás tribus, los demás pueblos estaban en contra del imperio, por lo tanto habían otros pueblos que estaban contra el imperio incaico, y ellos se ofrecen para ayudar a los españoles a conquistar, a ganarle a los incas. Y así es como aparece otro hijo o hermano también de Atahualpa, que es Manco Cápac II, que es quien los ayuda a entrar al Cusco, ya como Zapa Inca. Pizarro lo embiste como Zapa Inca, y así entran al Cusco, eh, y hasta aquí es donde va a llegar la historia, el video, esta vez, porque ¿qué es lo que ocurre? Manco Cápac se da cuenta de que los españoles lo están simplemente usando como imagen, no lo dejan ni siquiera salir del Cusco y él en algún momento los engaña y sale del Cusco, logra salir del Cusco y crea un ejército para entrar al Cusco a enfrentar a los españoles. Y en el momento en que él va a entrar con este ejército, y es un ejército muy grande, pero los demás señores de los otros pueblos sometidos deciden negarse a ir con él, porque obviamente ellos están de parte de los españoles. Él igual logra formar un muy
gran ejército, un ejército realmente enorme, y en ese momento, Inés Huaylas, que es en este momento la concubina de Francisco Pizarro, habla con su madre para que llamen un ejército de incas a apoyar a los españoles en el Cusco. Y es así como cuando Manco Cápac II va a entrar con su ejército a Cusco, son derrotados, muere gente importante para él, y aquí ya podemos decir que es conquistado ya el imperio inca. Ya siempre se habla de que estas cosas las hace un puñado de españoles, un grupo de españoles, pero no. Esto es un proceso en el que no solo los españoles participan, sino también las demás tribus que eran sometidas por estas civilizaciones, que son los que ayudan a los españoles a alcanzar el poder. Entonces, hay mucha responsabilidad de estos otros pueblos en la conquista de América, tanto para México, para Centroamérica, como para Sudamérica. El video llega hasta acá porque eh, hace su aparición más adelante Diego de Almagro, quien descubre Chile. Ya, pero de esto vamos a hablar más adelante, porque después de esto vendría lo que es la muerte de Pizarro, la aparición de Diego de Almagro, y posteriormente Pedro de Valdivia con la conquista de Chile, que es una parte que a nosotros nos interesa muy particularmente. Entonces la actividad consiste en responder la siguiente pregunta. ¿En qué se parece el proceso de conquista del Imperio Inca con el de los aztecas? Eso lo hablé recién en prácticamente 2 diapositivas atrás. Espero que el video les haya gustado y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.